Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, hoy en La Oruga nos acompaña Jeffrey Gamarra. Jeffrey es docente investigador y profesor principal de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y de origen cusqueño. Jeffrey, es sumamente grato tenerte hoy con nosotros en La Oruga. Creo que era una de esas visitas a La Oruga que se hacía esperar. Y agradezco además el hecho de que hayas compartido con nosotros un artículo que escribiste para la revista de La Católica, Antropológica. Y para los que nos están escuchando, este artículo se llama Actores silenciosos y estados de excepción. Ayacucho durante el conflicto armado interno en el Perú, 1980-2000. Y cae a pelo, porque justo este episodio de La Oruga tiene que ver con el tema de educación en esta época, digamos, del conflicto armado interno, ¿no? Y la primera pregunta que me salta, Jeffrey, al leer el artículo en realidad es un poco personal porque tiene que ver un poco en tu calidad de docente de la universidad. ¿Cómo fue estudiar, enseñar, trabajar en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en esos tiempos? Porque te interrumpo, porque yo creo que también alrededor de algo como ello se han tejido muchos mitos, ¿no? Hay muchas cosas que se han dicho que era sumamente politizada, que estaba totalmente tomada, copada, y algo de esto también en el artículo trasciende, ¿no? Entonces, cuéntamelo, por favor. Bueno, empiezo señalando este artículo que tiene una característica que es importante. En la antropología de hoy, somos antropólogos, ¿no es cierto? En la antropología hay una corriente que se llama, que tiene que ver con la reflexividad. ¿Cómo estudias, investigas algo, un objeto de estudio, una cultura, un tema, donde tú mismo, en cierto modo, eres actor? Entonces, la reflexividad en antropología te permite, dar cuenta de tu propia experiencia en torno a ese tema, a ese asunto, a ese tópico de investigación, de indagación. Entonces, este trabajo que lo pueden descargar, porque está en línea, lo pueden descargar gratuitamente, que es de la revista antropológica de la Católica. En este trabajo abordo ese enfoque reflexivo. ¿Por qué? Porque he sido actor educativo desde el año 81 en la Universidad de Huamanga y antes de eso en los años 70 en la Universidad del Cusco, ¿no? Estudiando antropología. Entonces, ¿cómo enfocar el tema de la educación para estos tiempos, ¿no? La primera cosa es que en los años 70 se desarrolló en el Perú y en distintos lugares de América Latina y finalmente en universidades de Estados Unidos, etc., un nuevo paradigma científico que tenía que ver con un tipo de educación, con un enfoque que denominamos clasista. Una educación transformadora, revolucionaria. Y este paradigma se extendió en el Perú por todo lugar, y en algunos sitios como la Universidad de Huamanga, como Ayacucho en general, ese nuevo paradigma educativo, que la educación tiene que servir para transformar revolucionariamente la sociedad, se extendió. El asunto es, ese paradigma, ¿qué consecuencias trajo más adelante? Y acá entonces, y tú me imagino que nos vas a recordar los hechos y las consecuencias de
esa educación en términos de su relación con los tiempos de la violencia. Justamente allí es donde te comenté que quería empezar, porque es medio complicado abordar una problemática a veces, ¿no? En este caso, en los años de la violencia, cuando de alguna manera como actores estamos implicados, ¿no? Y al mismo tiempo nos demandan ser observadores, ¿no? Y poder dar cuenta de lo que ha sucedido de manera, digamos, objetiva, ¿no? Cuando nuestra subjetividad está presente, ¿no? Y hemos visto a lo largo de todo este tiempo, ya sea, yo no estuve en San Marcos durante el tiempo de de la salida de la comisión interventora, o sea, los finales. Pero me imagino que todo aquel que ha estudiado en San Marcos durante el tiempo de la violencia tiene recuerdos, digamos, muy conflictuados, si se puede decir, si se cabe el término, ¿no? Porque han visto morir a compañeros, han visto a amigos presos, detenidos, desaparecidos, ¿no? Y me imagino que a ti te ha tocado algo similar, ¿no? Y en donde al mismo tiempo se han sentido, como lo mencionas en el texto, como que entre dos fuegos, ¿no? Es por un lado el discurso y los ojos de Sendero, esos 1000 ojos, 1000 oídos, pero al mismo tiempo es la presencia del Estado a través de sus instituciones, ¿no? Y la fuerza represora, que son los militares, ¿no? ¿Cómo abordar eso, Jeffrey? De la manera más correcta, si se puede decir, o sin perder el quehacer científico, ¿no? Esa objetividad. Bueno, retomo, era un nuevo paradigma en los años 70. Era una educación basada, influenciada por las teorías de cambio social, más concretamente por las teorías marxistas. Pero había una cuestión que es esencial recordar. Había una ideología, había una manera de creer que se debía enseñar la educación, pero al mismo tiempo habían normas, pautas, leyes que decían la educación peruana debe ser enseñada de tal manera. Incluso en la universidad no era simplemente un instrumento de transformación, la universidad estaba sujeta a normas, a pautas. Entonces, el gran problema, y esto ya entrando al tema de Ayacucho, el gran problema es que la educación, por un lado, digamos, era una especie de llamado a enseñar una educación para el cambio, la transformación, el cambio radical, en fin. Ese es el discurso de Sendero Luminoso que, digamos, se hace presente desde los fines de los años 60, 70, en la Universidad de Huamanga y en los diferentes centros donde se formaban profesores en la región de Ayacucho. Pero este paradigma, hasta el momento que se inicia la violencia, tenía que convivir también con las normas y leyes desde el Estado. Y entonces enseñar, imagínate un profesor de escuela, de colegio, ¿cómo tenía que enseñar? Enseñando el programa, el plan curricular que provenía del Estado y por eso le pagaban, o, digamos, pensar en un plan curricular no diseñado, no legalmente aceptado, pero que podía ser la influencia de Sendero Luminoso. Y acá entonces hay que pensar en una escuela, en una universidad, en el fondo entre dos fuegos. No quiero decir con esto que no había presencia, digamos, no había infiltración, no había radicalismo en la educación. Lo había. En la universidad también lo había, pero el asunto es primero que ese radicalismo no era de todos.
de todos los educadores, de los docentes universitarios y tampoco de los estudiantes. Y en segundo lugar, que los profesores, los docentes tenían que seguir una línea de acuerdo a los lineamientos de la educación nacional, incluyendo los de la universidad, porque había las leyes universitarias también. Entonces, eso generaba un estado de tensión. Y ahora respondo más directamente a tu pregunta. ¿Cómo se enseñaba? Se enseñaba en un estado permanente de lo que yo podría decir estrés educativo. Una situación de tensión, de ansiedad educativa, que se notaba en los estudiantes y se notaba en los profesores y en las autoridades educativas. Era un estrés educativo que se va agudizando en la medida como la violencia subversiva y antisubversiva va avanzando. Y un año especial fue el año 84, precisamente, porque en el año 84, desde que las Fuerzas Armadas actúan, digamos, en la zona, en la región, simplemente ellos no distinguían quién era, quién no era. Simplemente era el ver en cualquier profesor de la universidad o en cualquier docente de escuela o de colegio, etcétera, ver un enemigo oculto, disimulado, pero que estaba ahí. Y entonces, ¿cómo enseñabas? ¿Qué es lo primero que aprendes a trabajar en un espacio donde hay violencia y cómo haces educación en un espacio de violencia? Disculpe interrumpirte allí, porque esa pregunta me parece sumamente vital. ¿Cómo enseñar bajo esas condiciones? ¿Cómo enseñar si, como tú dices, tienes un discurso, ¿no? En este caso radical, que es el discurso de Sendero y que se va radicalizando mucho más, y tienes a un docente con pautas desde un ministerio de cómo deben ser sus clases, ¿no? Pero al mismo tiempo, siempre se habló del maestro que tiene que enseñarle a su estudiante a ser crítico, ¿no? Crítico de la realidad. Entonces, bajo una situación como esta, enseñarle o permitirle o darle las herramientas a su estudiante para que sea crítico de ese mismo estado, ¿no? Que le demanda ciertas cosas, ¿no? Y que de alguna manera a veces pareciera que ese discurso crítico, sin que sea senderista, profesor, se puede traslapar un poco con el discurso más radical, ¿no? De Sendero, ¿no? En donde ese docente obviamente tiene que darle las herramientas a sus estudiantes para que permita ver las desigualdades de los sectores rurales, de los menos favorecidos, ser crítico de sus autoridades, digamos, políticas. ¿Cómo? O sea, es complicado, ¿no? Porque ese enemigo de alguna manera se va haciendo en el imaginario del Estado, viendo a esos docentes enseñando de esa manera, siendo críticos con la realidad peruana, mucho más sospechoso. Bueno, pero ahí, por ejemplo, yo establezco algunas fases este es un trabajo que todavía no está publicado, es qué fases del pensamiento podemos encontrar, por lo menos en el caso de Ayacucho. Tenemos en los años 50, 60 un pensamiento moderno, ¿no? De llevar la tecnología, de transformar el campo desde la modernización, etc. Pero desde la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, hay un pensamiento crítico. Pero ese pensamiento crítico simplemente tiene que ver con la filosofía. Pero ese pensamiento crítico llevado a la práctica simplemente muestra sus limitaciones. Y ese pensamiento crítico en Huamanga solo duró unos años hasta que más o menos en el año 82, 83, 84 la represión, ¿no es cierto?, hacia los profesores, educadores, etcétera, se agudizó.
y del pensamiento crítico no quedó nada. Ahora, obviamente, puedo decir que estamos en la etapa de un pensamiento posmoderno o la posverdad, en fin. Pero en esos años el pensamiento crítico rápidamente se diluye. Porque además el pensamiento crítico eran pautas filosóficas, pero el contenido del pensamiento crítico en el Perú simplemente estaba por construirse, por desarrollarse. Lo que había de pensamiento crítico era una ideología radical como la de Sendero Luminoso y en los años 70 otros sectores, también de izquierda, que decían el pensamiento crítico es la transformación, es el clasismo, en fin. Pero el pensamiento crítico más, diríamos así, más radical fue obviamente el de Sendero Luminoso. Pero ese pensamiento crítico no, digamos, duró un tiempo más. Y no se podía seguir implementando ese pensamiento crítico en medio de una terrible represión a profesores, a docentes universitarios, a estudiantes. Y hay algo que surge y que yo le llamo el periodo del no pensamiento. No era ya el pensamiento crítico, no era un pensamiento postcrítico, en fin, era el no pensamiento. Los años 80, en especial desde el año 83, 84, fue el no pensamiento. No había un modelo de pensamiento porque todo eso entraba bajo la sospecha y la dificultad de tener que sobrevivir, educar en medio de la sospecha. Y entonces ese no pensamiento realmente era ese no pensar, sino transmitir contenidos educativos y nada más. Ese no pensamiento además tenía que ser trabajado, y yo voy a usar esta frase de Michel Foucault, ¿no? Cuando dice que hay que ver una lectura entre líneas, ¿no? En la historia de las ideas el análisis del discurso es analizar entre líneas. En ese caso, digamos, parafraseando si quieres a Foucault, había que transmitir ideas, pero entre líneas. Usar las metáforas todo el tiempo, porque si tú ibas directamente a discutir un contenido, corrías el riesgo de que era Sendero Luminoso que decía, este profesor es un reaccionario, este es un agente del imperialismo, o otro grupo de alumnos que podían decir, ese profesor es senderista, etc. Entonces allí lo único que cabía es aquello que yo llamo el periodo del no pensamiento. Del no pensamiento y en este artículo tú hablas de los actores silenciosos, ¿no? Es que todo parece como que está en una nebulosa, ¿no? Hay capas y capas y la capacidad de agencia se ve reducida, pero al mismo tiempo se encuentran estos mecanismos, ¿no? Como tú dices, de crear códigos para poder enseñar sin exponerse tanto, ¿no? Y sí, ciertamente una situación como esa y enseñar en un periodo como ese genera un estrés altísimo en docentes, me imagino, sobre todo, ¿no? Que ahorita que hablas me hace pensar ahorita en las leyes actuales que el gobierno está sacando respecto a la enseñanza de un periodo, por ejemplo, de conflicto armado interno en las escuelas, ¿no? Y toda, digamos, las retrocesos que hay en cómo nombrar nuevamente un periodo como este, ¿no? Y lo que se denomina apología, ¿no? Y nuevamente ese estrés está presente en el magisterio, quienes han sufrido brutalmente también hace poco conversábamos con Julio de las casi 70,000 víctimas, Julio Vargas, de 70,000 víctimas que digamos, que está en el informe de la Comisión de Verdad, si no me equivoco era 2.2%, corresponde al magisterio, ¿no? A gente vinculada al magisterio peruano.
Entonces, y justamente aquí quiero que de alguna manera me hablas esta época del no pensamiento. No sé si hoy día se puede decir que estamos no pensamiento de nuevo, o cómo lo denominarías bajo este estado. No igual, la situación obviamente no es la misma, pero sí hay nuevamente una injerencia brutal del Estado, ¿no? Como en su tiempo la hubo también, ¿no? Claro. Digamos, el riesgo todavía no hemos llegado a ese estado y ojalá que no lleguemos, ¿no? Pero en una sociedad donde la educación llega a un punto en que lo único que prevalece es el no pensamiento, entonces allí tienes que usar metáforas, allí tienes que sopesar, digamos, qué es lo que vas a decir, lo que te decía, mencionaba Foucault hace un tiempo, o sea, cómo hacer una educación entre líneas, ¿ya? Entonces, el riesgo es llegar a eso. No estamos todavía, pero esperemos que la tendencia no sea a volver a un no pensamiento. Y en la sociedad peruana debemos pensar, debemos justamente recoger esa experiencia de este periodo, de esta historia, esta historia de las ideas, donde el no pensamiento aparece justamente en los años 80 en medio del conflicto armado interno. Porque esto debe ser una alerta a el peligro que representaría entrar a una fase nuevamente de una educación con un no pensamiento. Y en el no pensamiento, digamos, obviamente no es que produces, simplemente no puedes producir, no puedes innovar, etc. Y lo que sucedió en la experiencia nuestra en la Universidad de Huamanga, justamente tú no podías, ni siquiera se podía publicar cosas con libertad. Obviamente tenías que vivir fuera de Ayacucho para poder escribir y pensar libremente y escribir, ¿no es cierto? Y dejar de lado ese no pensamiento. Pero yo creo que ese oscurantismo, el no pensamiento, no es una cosa que ya no va a volver. Y acá tenemos todos la obligación de defender una sociedad donde el pensar sea un acto cotidiano, una práctica, y que sea la libertad del pensar y de educar al mismo tiempo. Tú podrías, porque no sé, se me ocurre ahorita pensar, porque estamos hablando de todo lo que pasó en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. ¿Cuál fue esa dimensión, si puedes decir, hasta hoy? Porque yo sí siento que hasta hoy ese daño que hizo Sendero se siente, ¿no? Cuando hablamos del estigma que hay hacia la universidad y cómo se ven a sus docentes hoy en día, o cómo si hay mañana una toma de salones, nuevamente se levanten titulares: Sendero regresó, Sendero no murió, Sendero está ahí. Ese daño es casi como como muy presente, ¿no? Es un eco que hasta ahora sigue resonando. Bueno, ahí hay dos aspectos que hay que analizar. Eso que tú acabas de señalar es lo que comúnmente llamamos el terruqueo. O sea, el terruqueo es algo que, digamos, es una práctica, ¿no es cierto? Estos son terrucos, estos es, bueno, el terruqueo. Pero el otro aspecto que no, digamos, sobre el cual pensamos muy poco, es que en la época del pensamiento crítico, el pensamiento crítico dejó de ser tal. Y el pensamiento crítico fue un pensamiento finalmente dogmático, donde la única verdad era aquella que estaba proclamada por el comité político, el buró político del Sendero Luminoso. Y me atrevería a decir algo más. Nosotros estamos entrando a la discusión sobre la posverdad, estamos pensando en Donald Trump, etc.
Yo creo que Sendero Luminoso fue uno de los pioneros en usar la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Es que tu verdad es la única válida. No necesitas demostrar tu verdad porque la única verdad válida es aquella que tú defiendes. El resto, nada más. Entonces Sendero, en cierto modo, fue un pionero de la posverdad. Y no hay educación posible en un contexto de posverdad, en un contexto de no pensamiento, en un contexto donde el pensamiento crítico finalmente es reemplazado por una posverdad. Entonces, esa es una de las cosas que, claro, el conflicto armado interno pareciera ya casi lejano para cada generación, pero hay que ir viendo a futuro qué consecuencias, cuáles son las lecciones que aprendimos de esa época dura para pensar la educación hoy en día. Y retos también, ¿no? Exactamente. Sobre todo retos para pensar la educación hoy en día, para poder dar un giro de tuerca también en esa forma como vemos la educación en el Perú. Pero es un poco, digamos, no quiero sonar desalentadora, pero que aún sigamos entrampados cuando hablamos de conflicto armado interno y la forma como nombramos el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Entonces, cuando la Comisión de la Verdad, digamos, salió a dar declaraciones acerca de estas, de la forma en cómo nombró estos periodos de la historia, ¿no? A estos actores de la historia, era, tú te acordarás de que hubieron pues saltos hasta el techo de cómo es posible que digan que Sendero era un partido, ¿no? Entonces, y lo era. O sea, el hecho de que tú hables de un partido político no estás diciendo de que por antonomasia es algo bueno, ¿no? O sea, sabemos qué partidos hay hoy en día y todo lo que han hecho, ¿no? Igual con conflicto armado interno, o sea, es esa disputa de terrorismo y parece que estamos ahí entrampados en todavía de cómo llamarlo, cómo nombrarlo, ¿no? Obviamente nosotros estamos en esta mesa hablando desde digamos, desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, y tenemos una forma de nombrarlo. Pero a mí no me va a molestar, digamos, a escuchar a otra persona que lo nombra de manera distinta. Pero al mismo tiempo hay que hacer la reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué lo estás llamando terrorismo? ¿Y a quiénes aludes cuando hablas de terrorismo? Bueno, el asunto es, digamos, claro, el extremo es el terruqueo. Pero hay algo que en la Comisión de la Verdad, en fin, se trabajó, pero, digamos, no ha habido contenidos suficientes, o el trabajo de la Comisión de la Verdad no fue realmente tomado en cuenta. Esa frase, para que no se repita, no solamente hay que aplicarla en términos de lo que fue el pensamiento radical, el modelo de pensamiento único de Sendero Luminoso. Esa frase, para que no se repita, hay que pensarla también en términos de una educación que siempre está a merced del poder. Y muchas veces esa educación, digamos, a merced del poder te hace olvidar de que a lo mejor ese pasado vuelve de otra manera. No con el peligro de Sendero Luminoso, no creo, pero sí en términos de una visión de la educación en la cual simplemente se busque, digamos, decir esto no, esto es subversivo, y buscar contenidos desde el poder de turno, desde el poder vigente, y evitar algo que la educación es importante. La educación sirve para liberar al ser humano, para generar una visión de libertad en el ser humano. Es eso la educación. Y la educación sirve para consolidar una vida en la cual el ciudadano ejerce sus derechos y sus obligaciones. La educación es eso. Pero una educación basada, digamos, en un modelo radical de pensamiento,
en un modelo donde la posverdad está dada desde arriba y por lo tanto todos tienen que pensar y educarse de acuerdo al modelo establecido desde arriba, eso no va a funcionar, y eso es una educación que termina siendo opresora, y eso tenemos que trabajar. Cuando hablas de educación y justamente hablando de este tema último que mencionas, yo creo que va de la mano mucho, y corrígeme si me equivoco, con una concepción que tenemos del desarrollo, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de desarrollo, se puede hablar de desarrollo de diferentes frentes y con diferentes saberes, ¿no? Sin desmerecer ninguno, ¿no? Entonces, cuando nos educamos, también nos educamos con lo que nos pueda ofrecer el Estado, ¿no? Que me imagino hay una malla curricular, hay pautas, hay maneras, ¿no? Que nos dan, pero al mismo tiempo los estudiantes tan, digamos, heterogéneos que llegan a las aulas, ¿no? En espacios como en Lima o en Ayacucho. Yo he tenido compañeros que han sido, pues, asháninkas en San Marcos, y son jóvenes que llegan, pues, con también un conocimiento, ¿no? Un conocimiento propio, que muy a menudo se desestima o se pasa por alto, porque también hay esta mirada de lo que es, digamos, el conocimiento, digamos, verdadero, ¿no? Lo que es el conocimiento como debe ser, ¿no? Entonces, es un poco complicado en un país donde los espacios de diálogo son muy escasos, valga la redundancia, y en donde nos atropellamos constantemente o deslegitimamos al otro peruano en su calidad, pues, de Huajún o Ashaninka o ayacuchano o puneño, ¿no? Cuando tienes autoridades como nuestra presidenta que dice Puno no es el Perú, ¿no? Que tiene que ver mucho con un racismo, que tiene mucho con varias cosas que arrastramos desde hace mucho tiempo. Bueno, acá introduces otro elemento: desarrollo y educación. Pero el desarrollo, en términos de nuestra realidad peruana actual, ese desarrollo tiene que tomar en cuenta algo que es fundamental: la diversidad. ¿Cómo generar desarrollo en un país de diversidad como el que tenemos? Entonces, ¿cómo establecer? Bueno, se habla de interculturalidad, ¿no es cierto? Pero allí hay todo un reto. Amartya Sen ya había trabajado esta cuestión de desarrollo y diversidad cultural, pero ¿cómo pensar desde el Perú un modelo peruano de desarrollo que resuelva el tema de la diversidad? Y ese es el reto que estamos por construir. Es un gran reto, ¿no? Pero es enorme, porque, digamos, se le escapó, bueno, obviamente porque tú mismo estás diciendo a Sendero de tener también una mirada muy vertical sobre la realidad peruana, y entonces la dimensión cultural nunca estuvo dentro de su mirada, ¿no? Y al Estado peruano se le escapa también, ¿no? O sea, nunca llega a ser totalmente democratizadora ni en su enseñanza, muchos de los maestros en el aula, ¿no? Entonces es un reto para el país, ¿no? Como país todavía en lo que es educación por construirse, ¿no? Es que justamente el gran riesgo es, en la época de Sendero Luminoso, Sendero Luminoso quería establecer un contenido educativo radical único, pensamiento único. Nosotros en este momento tenemos el peligro de un gobierno que quiera establecer un modelo de pensamiento único que no incorpore la diversidad. Entonces, ¿cómo pensar la diversidad en términos de educación para el desarrollo en el Perú? Ese es, como te digo, el gran reto. Y hay giros, ¿no? En el mismo. Tú mismo estás mencionando a Trump, y ahorita pienso un poco en lo que está pasando en algunas escuelas en Estados Unidos con la prohibición de, por ejemplo, teoría crítica, ¿no? Entonces, y algunos libros que están siendo sacados del currículo y se está prohibiendo su lectura. Entonces,
pienso pues que en breve tendremos que pues quemas de libros en algunos países, como estos gobiernos pues muy intransigentes y volviendo hacia terreno. Bueno, quizás la quema de libros va a resultar innecesaria, porque lo que se trata, lo que están haciendo en algunas escuelas en Estados Unidos, todo es simplemente prohibir la circulación electrónica de libros y prohibir la lectura de tales o cuales libros. Y eso con qué consecuencias, ¿no? Ya lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos. Tendremos que hacer como en los tiempos que tú mencionas en tu texto de agenciarnos para poder acceder a textos y lecturas y sobrepasado, digamos, reciente a través de códigos para poder, digamos, aprender y acceder a cierto conocimiento, ¿no? Bueno, te cuento algo, ¿no? En la peor época de la violencia, bueno, en esos años, un colega que estaba en Huamanga me contó, porque era un colega de origen belga, ¿no? Y él me contó que una vez la policía había entrado a su casa. Y entonces tenían la orden de buscar qué libros subversivos tenía ese docente universitario. Y la orden que habían dado era todo aquel libro que tuviera pasta roja era subversivo. Y fue una época en que en la universidad, en las mañanas, cuando uno llegaba al departamento de ciencias sociales en la universidad, encontraba toda clase de libros que eventualmente podían ser considerados subversivos. La gente los dejaba. O sea, durante la tarde, durante la noche, alguien iba y le dejaba esos libros. Un tipo de sociedad así, ¿te imaginas? Es horrible, es también. O sea, pienso ahorita, por ejemplo, en este episodio que te he pasado, de este profesor, por ejemplo, ¿no? O sea, y luego era inocente, y que le dicen, lo sentimos como que, bueno, pues no, es lo que es, algo así. Y eso era el clima de muchos, o sea, y no necesariamente puede ser un libro de cabecera. O sea, yo como docente, bueno, quiero enseñarle bien a mis estudiantes. Obviamente que tengo que leer a Marx. Obviamente que tengo que leer, pues, a los grandes revolucionarios. Obviamente que tengo que leer textos que en algún momento fueron considerados subversivos, ¿no? Porque hacía parte de mi formación. Y como tú dices, es terrible vivir bajo ese tipo de estrés. Como me imagino, no sé si será igual, como lo pones hoy, como para ir cerrando, este temor de que, digamos, por las leyes últimas, los maestros en el salón se sientan amenazados de ser considerados prosenderistas, ¿no? Apologetas de sendero, ¿no? En su clase, porque, o como nombran, o que usan. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, la tecnología además por un lado tiene ventajas, sí, pero la tecnología digital también nos puede ayudar a desarrollar más rápidamente un estado opresor, terriblemente opresor. Imagínate instalar en la universidad cámaras con grabación en cada aula. ¿Qué libertad puede haber en una universidad que instala cámaras y un aparato de registro de lo que enseñas? ¿Podemos llegar a ese estado? Sí. Y por eso es que desde la universidad tenemos que decir, no, tiene que haber libertad de cátedra. Pero además en la educación primaria, secundaria, también tiene que haber por un lado, una libertad de enseñanza. Obviamente, todo esto acompañado de una ética y un comportamiento ciudadano del docente.
volver a la época de Sendero, ¿no es cierto?, donde simplemente se tenía que dar un discurso, ¿no? Eso no funciona, no iba a funcionar, no funcionó. Pero, ¿por qué? Porque la noción de ciudadanía, de responsabilidad ciudadana en los años 60, 70 no era el tema. A partir de cuando se discute el tema de responsabilidad ciudadana, recién después del periodo de violencia. Entonces, insisto, tenemos una enorme tarea para pensar y discutir la educación. Y por eso agradezco tu invitación y lo hago con mucho gusto. Lo he hecho con mucho gusto. Gracias, Jeffrey. Gracias de verdad, porque para nosotros es importante escucharte porque eres profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y porque has hecho un trabajo y estás haciendo un trabajo que me has dado pequeños alcances, que esperemos más adelante poder conversar sobre esta investigación que estás llevando a cabo. Pero es interesante tener esta mirada tuya, ¿no? Sobre lo que tuvieron que vivir y el estrés al que estuvieron sujetos los docentes en la universidad, ¿no? Entonces creo que es algo que a menudo se pasa por alto, ¿no? Y caemos en la adjetivización de los terroristas, los senderistas, que está muy de moda adjetivar y terruquear. Y no pensamos en la labor de estos seres humanos que son pues los maestros y todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Y lo que luego tuvieron que sobrevivir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.